Buenas noches, profesor, si se escuchan. Disculpen la tardanza. Creo que Fernando está presente. Fernando, Fernando Vargas está presente. ¿Me escuchas, Fernando? Buenas noches a Hola, todos, buenas noches. hola Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Norvin? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, disculpen, tuve un inconveniente con el transporte, no pude estar a tiempo. Bueno, sí, profesor Norvin, escucho. Sí, bueno, gracias Fernando por asistir. Y chicos, chicas, buenas noches nuevamente. Hoy se va a tocar el tema de RAE. El dictado, el tema va a estar a cargo del ingeniero Fernando Vargas, ¿no? Él es ingeniero sanitario y actualmente eh, director técnico de la empresa Innova, de la empresa Innova, sí, que trabaja el tema de residuos sólidos. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada agradecer al ingeniero Norvin por la invitación. Soy egresado de la UNI, en la Escuela de Ingeniería Sanitaria. Actualmente trabajo como responsable técnico de la empresa Innova Ambiental que opera rellenos sanitarios y rellenos de seguridad tanto en Lima, Trujillo y La Libertad. Bueno, sin más preámbulos, para el día de hoy he preparado una presentación. Espero esto pueda complementar su formación. Y bueno, el tema que me ha invitado el ingeniero Norvin es para tratar acerca del manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los denominados RAE, ¿no? A ver, no nos vamos a extender en el tema del marco normativo, pero siempre es necesario tener en cuenta algunas normas, ¿no? De carácter general. La Ley General del Ambiente, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del año 2016, su reglamento del año 2017 y las posteriores modificatorias tanto de la ley como del reglamento. Inclusive a principio de año hubo una modificatoria en el caso del reglamento. Y en lo que es normas específicas, pues sí, el Perú tiene ahí algunas varias que se han ido desarrollando de manera bastante particular en el tema de los RAE. Es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una normativa específica en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El primer hito es en el año 2012, luego sale unas disposiciones complementarias referidas a ese reglamento en el año 2015 y finalmente en el 2016 se publica el régimen especial que viene a suplir las dos normativas anteriores. ¿Por qué ustedes se preguntarán en el caso de los RAE, por qué existe un marco normativo? En realidad en el Perú existen reglamentos para residuos bastante específicos, ¿no? Por ejemplo, para el manejo de residuos de actividades agrícolas. En el caso también existe una norma técnica para el manejo de residuos de centros de atención de salud. También en el caso del Ministerio de Vivienda publicó un reglamento para el manejo de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto de agua potable como de aguas residuales. Entonces, en el caso de normativa para residuos sólidos, el Perú es bastante, creo, bueno, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero creo que es bastante prolífico el marco normativo. Es necesario siempre aquí tener en cuenta algunos principios, ¿no? Que rigen para el tema de los manejos de RAEs. Y sobre todo porque en el tema de los RAE aparecieron, o sea, sirvió como referencia para generar una serie de principios, ¿no? Entre ellos estamos hablando de lo que es la responsabilidad extendida del productor. ¿A qué se refiere con la responsabilidad extendida del productor? Yo le voy a poner un ejemplo.
En el caso de los RAE, lo que esto se orienta es en lo siguiente, ¿no? Por decir, una empresa, un productor, un comercializador, les vende un producto, pone en el mercado un artefacto eléctrico, por ejemplo, una impresora, una laptop, un ordenador, un electrodoméstico. Bajo este principio, ¿en qué consiste esta responsabilidad extendida? Quiere decir que el productor, en este caso el comercializador, quien te ha vendido esa mercancía, ese bien, tiene que generar o tiene que formar parte de un sistema que se encargue de gestionar ese bien, ese artefacto, al final de su vida útil. ¿Vale? Es decir, cuando ese electrodoméstico, ese equipo informático ya no sea de utilidad para el propietario debe tener la posibilidad de tener un lugar o llevarlo hacia un lugar para dejar ese artefacto para que sea manejado adecuadamente. En eso consiste la responsabilidad extendida del productor. O sea, el productor tiene que generar un sistema o ser parte de un sistema que se encargue de gestionar ese artefacto eléctrico al final de su vida útil. ¿Y por qué? Porque en el caso de los artefactos eléctricos y electrónicos, por sus características, requieren un manejo especial. Tienen componentes peligrosos y no peligrosos. Componentes peligrosos que tienen que ser manejados adecuadamente, que no pueden terminar en un botadero o en el mejor de los casos en un relleno sanitario por los efectos que pudiera causar al entorno, a la salud de las personas. Y también tiene componentes no peligrosos y peligrosos a su vez que pueden ser comercializados, que pueden ser reaprovechados. Luego viene la protección del ambiente y salud pública. Yo creo que es un principio transversal que también se incluye en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Su reglamento, como su nombre lo indica, es un principio pues, en el que se basa que todas las actividades del manejo de residuos, tanto desde su generación hasta su disposición final, deben tener o deben también considerar la protección al ambiente y la salud de las personas, es decir, no generar enfermedades, no generar daños a los ecosistemas, que los encargados en cada una de las etapas del manejo de los residuos deben tomar medidas necesarias, pues no para prevenir, mitigar o eliminar aquellos impactos derivados de las actividades del manejo de residuos sólidos, ¿no? Luego viene el tema de internalización de costos, como su nombre lo indica, esto se basa en lo siguiente, ¿no? Luego vamos a ver cada una de las etapas del manejo de los RAE. En cada una de estas etapas existen responsables, ¿no? El que genera, el que recolecta, el que le brinda un servicio de acondicionamiento, el lugar donde se disponen o la planta de tratamiento, cada uno va a tener una actividad, ¿no? Cada uno va a tener un rol, cada uno va a tener un conjunto de actividades. Y esas actividades evidentemente tienen un costo, tienen un precio, no son gratuitas. Entonces, el titular el encargado de la gestión en general de todas esas etapas, porque va a haber, existe un sistema de gestión, un administrador de ese sistema de gestión, debe contar con los recursos económicos para que cada una de esas etapas del manejo de los residuos se lleve acorde al marco normativo y que no afecte al ambiente ni la salud pública. Vale decir que debe contar con los recursos económicos y financieros para asegurar el buen desempeño de esas actividades destinadas al manejo de los residuos sólidos. Muy bien. En el caso de la economía circular, bueno, es un término que también no solamente se ha aplicado para el tema de los RAEs, en general es un término que se aplica para la gestión en general de los residuos sólidos. Es un término que es bastante conocido. Más que un término, es una forma, ¿no? Una forma de producción. Es una forma en la cual lo que se busca es el reaprovechamiento de los residuos sólidos. Normalmente nuestro sistema económico se basa en fabricar un bien o un servicio, se adquiere y finalmente se desecha en un relleno sanitario, en un relleno de seguridad, en el mejor de los casos, pero lo que se busca en la economía circular es que estos bienes, servicios, artefactos, al final de su vida útil tengan como una segunda oportunidad, que parte de sus componentes puedan ser reaprovechados o, mejor dicho, valorizados, ¿no? Valorizados para evitar
para disminuir la cantidad de residuos o volúmenes de residuos sólidos que se disponen, que tienen una disposición final, llámese un relleno sanitario o en un relleno de seguridad. O sea, la economía circular se basa pues en esto, ¿no? En propiciar el reaprovechamiento o la reutilización de los residuos, ya sea en una forma total o parcial. Inclusive, por ejemplo, en Europa, en otros países del hemisferio norte, parte de la economía circular también se habla de el alquiler, ¿no? El alquiler, por ejemplo, el alquiler o la venta, inclusive de las ventas de segunda mano, también forma parte de la economía circular. Es decir, que lo que para una persona no tiene un valor económico, no tiene un valor de uso, para otras personas puede servir. Entonces, se generan sistemas, se generan tiendas, comercios en los cuales estos residuos o estos bienes que para un titular no tienen algún valor, pueden ser comercializados, pueden ser adquiridos por otras personas para y finalmente brindarles digamos, brindarles la misma satisfacción de necesidad. Entonces, en la economía circular también ahí se incluye en algunos casos, se puede incluir en los casos de alquiler o ventas de segunda mano. En el caso de la valorización de residuos sólidos, existen dos tipos de valorización, ¿no? La valorización física y la valorización energética. La valorización energética básicamente es en el reciclaje, ¿no? En el, ah, en, en un residuo o parte de sus componentes, acondicionar esos componentes para darles el mismo fin, darle la misma finalidad de uso u otra finalidad, ¿no? U otro uso, ¿no? Por ejemplo, el caso más típico, el caso de las botellas plásticas, ¿no? Las botellas plásticas se recolectan, digamos, se acopian, se compactan, se trituran, se pican, y esto finalmente se pueden hasta fundir inclusive, y esa resina o esa fibra que se obtiene sirve para la fabricación, sirve como materia prima para otros productos de plástico, no necesariamente para la misma botella, sino para quizás otros productos. Igual ocurre en el caso del vidrio, ¿no? El vidrio se muele, se tritura, se funde, esa materia prima, ese insumo puede servir para hacer botellas de vidrio u otros materiales, u otros artefactos de vidrio, ¿no? Eso se refiere a la valorización física. En caso de la valoración energética, pues está orientada a aquellos residuos que tienen un poder calorífico significativo, ¿no? O que mediante procesos físicos o químicos se puede aprovechar el valor energético de esos residuos para generar energía. En el caso, por ejemplo, se puede generar energía eléctrica. Es muy mencionado el caso de la valorización energética de los residuos orgánicos, ¿no? Residuos orgánicos mediante procesos de metanización, biometanización o inclusive de aprovechamiento energético en los rellenos sanitarios. Se extrae digamos, el metano que se produce por derivado de la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas, y ese metano puede ser transformado en energía eléctrica, ¿no? Obviamente que para que esto ocurra tiene que existir infraestructura, tiene que existir servicios digamos, o tecnologías para poder aprovechar la energía de los residuos sólidos, ¿no? Otro caso también se habla del tema de la coincineración. Vale decir, sobre todo en aquellos residuos peligrosos, ¿no? Los residuos peligrosos que tienen poder, que tienen valor, alto poder calorífico, por ejemplo, los aceites usados o materiales contaminados con hidrocarburos, tierras contaminadas con hidrocarburos, donde se someten a incineración. ¿No? Se someten a incineración, el poder calorífico de estos residuos ayuda a la incineración, y esta incineración también, como parte de esta energía que se genera en este proceso, esta energía es transformada en energía eléctrica y la cual sirve para las poblaciones. Esto es más usado en Europa. En Europa no se concibe contar con una incineradora si esta incineradora no está asociado a una valorización energética, vale decir, a producir energía. En el caso de las incineradoras en Europa, que se hacen los residuos, se someten a altas temperaturas, en este proceso se genera energía, y esa energía es utilizada también para producir energía eléctrica y finalmente para el consumo de las viviendas, ¿no?
Luego, en el caso de la responsabilidad compartida, como luego veremos en una diapositiva, el manejo de residuos sólidos tiene diferentes etapas, ¿no? Y cada una de esas etapas va a tener un responsable, un titular, por así decirlo, en el almacenamiento, en la recolección y en el transporte. Y esta titular tiene que ejercer o manejar adecuadamente los residuos, ¿no? Para que esto sea un engranaje y al final el manejo de residuos sólidos sea de forma adecuada. Aquí hay una definición de la responsabilidad extendida del productor, que se basa en el principio de que el que contamina paga. La responsabilidad extendida del productor apareció en Europa a finales de los 80. Normalmente la responsabilidad extendida del productor se enfocó en Europa al principio en lo que eran envases, ¿vale? Es decir, que todas aquellas empresas, por ejemplo, de alimentos, que comercializan sus productos mediante envases de plástico, Tetra Pak u otro material, tenían que generar un sistema, crear un sistema para que el usuario, cuando ya ese envase no le sea útil, lo deje, ¿no? Lo vierta, crear un sistema de contenedores, por ejemplo, ¿no? Para que estos residuos puedan ser almacenados y posteriormente sean gestionados, ¿no? Es un poco lo que más o menos a veces se ve en estos contenedores que existen en los supermercados, donde existen eh, envases o contenedores, el consumidor deja sus botellas de plástico, botellas de vidrio, luego viene una empresa que se encarga de recolectarlos para su posterior reaprovechamiento, ¿no? Pero en Europa apareció por primera vez apareció en el caso de los empaques y posteriormente esto se ha ido ampliando a lo que son baterías, vehículos usados y los artefactos eléctricos. Por ejemplo, acá esto menciona, dice, estos programas en algunos casos están basados de alguna manera en la responsabilidad extendida del productor, son obligatorios o voluntarios, luego lo vamos a ver. Y bueno, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, se calcula que al menos el 50% del total generado es tratado para su reciclaje o recuperación. Como ejemplo, se indican los porcentajes más elevados, el 40% en Europa, el 30% en Japón y el 12% en Estados Unidos. Vale decir que si bien existen estos sistemas de responsabilidad extendida del productor, no todos los residuos llegan a ser captados, ¿no? Y no es que todos los RAE o todos los envases que se generan en Europa, en Estados Unidos, llegan a estos sistemas. Buena parte se pierde, ¿no? Si estamos viendo ahí 40% se habla en Europa, no estamos hablando ni siquiera de la mitad, del 30% en Japón, 12% en Estados Unidos, menos del 20%. Entonces, si bien es cierto, en estos países existe todo un sistema de contenedores, de transportistas, de plantas de tratamiento, no se llega, digamos, a almacenar o a recuperar todos los residuos que se generan, no todo. ¿Por qué? Porque eso también de una u otra manera está ligado a los hábitos de consumo de la población, ¿no? O sea, también tiene que haber una conciencia por parte de la población, o a veces no, el sistema quizás a lo mejor no está en toda la ciudad o no está al alcance de todas las personas, y por eso quizás no se llegan a porcentajes mayores. Pero para que tengan una referencia, estos son los valores. O sea, eso nos da a entender que no todos los residuos que se generan, o al menos en países donde ya llevan mucho tiempo con estos sistemas, no es que todo llega a recuperarse. Esos son los valores que actualmente, que más o menos se manejan. Aquí un poco para recordar acerca de las características de peligrosidad. Creo que ustedes ya lo han visto en otros cursos, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, se habla de corrosividad, inflamabilidad, reactividad, toxicidad y patogenicidad. En el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por sus componentes pueden presentar diferentes características de peligrosidad. Por ejemplo, los equipos que tienen acumuladores pueden contener ácidos y estos ácidos tener características corrosivas o presentar también características inflamables por sus componentes, ¿no? El asunto, cuando se dice que un RAE presenta características de peligrosidad, básicamente en su etapa final, ¿no? Porque todos nosotros manejamos artefactos eléctricos, manejamos celulares, equipos de cómputo, impresoras, televisores. Esos televisores o estos artefactos, tal como están en operación, no es que signifiquen, no es que al momento de tocarlos yo me contamine, no.
El problema de estos artefactos eléctricos es cuando llega a su etapa final, ¿no? Cuando, por ejemplo, por un inadecuado manejo llega a un botadero. Imagínense, en un botadero se queman los plásticos, se extraen las baterías o se llegan a centros que no están autorizados y al momento de desarmarlos, esos residuos se quedan expuestos hacia los operadores, o sea, las personas que manejan estos residuos. Y no solamente puede haber contaminación hacia las personas, sino que también alguna polución hacia el entorno, hacia los ecosistemas. Entonces, de por sí, los artefactos, como lo vuelvo a repetir, nosotros manejamos todos los días, estamos en contacto. El problema está cómo es su manejo ya cuando se convierten en residuos o cuando ya no tienen un valor, cómo se desechan al momento en que son manipulados, cuando son recolectados. Esto puede generar alguna, por ejemplo, en el caso de los fluorescentes, ¿no? Los fluorescentes o por ejemplo, las luminarias, ¿no? Algunas pueden tener algunos gases de neón, de mercurio, inclusive hasta los focos ahorradores tienen algunos de estos componentes. Tal como se venden en las tiendas, pues no es que estén emitiendo vapores, ¿no? Están ahí, está almacenado, nosotros lo manipulamos, lo prendemos y funciona. El problema es cuando se convierte en residuo. Imagínense, estas luminarias, viene las personas que recogen los Bueno, residuos, ya se veo. revientan, pues todos esos vapores quedan expuestos. Entonces ahí viene la preocupación. La preocupación en la etapa del manejo, ya cuando se convierte en un residuo. Por ejemplo, ahí se habla de la corrosividad, ¿no? Cuando un residuo es corrosivo, cuando sus soluciones presentan un pH inferior a 2 o superior a 11.5, siempre hablando de residuos. En el caso de la inflamabilidad, cuando son sometidos a unas pruebas y presentan o emiten vapores a temperaturas no mayores de 60.5 grados centígrados. Y en el caso de la reactividad, cuando reaccionan violentamente con el agua, generan sales, humos al reaccionar con el agua, pueden explotar, generan niveles tóxicos de sulfuros o cianuros cuando son expuestos a pHs entre 2 a 11.5. Y acá también pueden ser tóxicos cuando presentan alguna de estas concentraciones. La toxicidad se determina mediante en el caso de residuos, estamos hablando mediante esta prueba, la TSLP. O sea, lo que se hace básicamente en estas pruebas es simular el proceso de lixiviación de un residuo. Y ese lixiviado, ¿cuáles son sus concentraciones? Entonces, esas concentraciones se tienen que comparar con estos valores. Si presenta valores por encima de estas concentraciones, en todos esos elementos que se muestran ahí, llámese arsénico, bario, benceno, cadmio, tetracloruro de carbono, en fin, se dice que es una sustancia tóxica, ¿vale? Es decir, que una sustancia tóxica no se puede determinar con la vista, con el olfato, no, sino que se tienen que hacer análisis. Y la patogenicidad contiene microorganismos o toxinas. Básicamente la patogenicidad se refiere a los residuos hospitalarios, a los residuos de centros de atención de salud. Por experiencia, normalmente los residuos, los RAE, pueden presentar estas características, ¿no? Que ser corrosivos, inflamables por el tema de sus componentes, ¿no? O tóxicos, pero un residuo, un RAE que sea patogénico, pues eso no es posible, ¿no? Eso no ocurre, ¿no? Salvo, podríamos decir, en los aparatos médicos, electrónicos, ¿no? Que se utilizan en los hospitales, termómetros, algunas de estas cosas, podría decirse que ahí puede haber alguna concentración de microorganismos. Pero en general, los RAE, en general, un residuo de aparato eléctrico electrónico presenta algunos componentes que pueden darle alguna de estas características, ¿no? Y estas características de peligrosidad se pueden evidenciar al momento de su mal manejo, ¿no? En el momento en que pueden ser desarmados o inclusive hay casos donde las cubiertas plásticas son quemadas, se queman, ¿no? Para descubrir el metal y esto finalmente genera vapores, humos bastante tóxicos. Bueno, aquí hay cuando un residuo es inflamable, ¿no? Genera flama, corrosivo, o sea, es un líquido en este caso que destruye la cobertura del envase. Tóxico puede generar malos olores, humos, y reactivo, pues, en contacto con el agua o en contacto con el oxígeno puede generar
explosiones, ¿no? Son ahí, en el caso de los RAE esto es un poco más complicado. Yo diría que en el caso de los RAE podríamos hablar de que son corrosivos, tóxicos, inflamables, sobre todo, por ejemplo, por ejemplo, productos de refrigeración o artefactos de refrigeración que pueden tener todavía trazas de gas y esas gases muchas veces son inflamables o no son manejados inadecuadamente y eso puede generar algún tipo de flama, ¿no? Acá pues estos son envases, estos son bolsas rojas que corresponden a residuos de centros de atención de salud, los envases también acá, estos en general, ¿no? Los residuos peligrosos, como ustedes saben, los envases de sustancias peligrosas se consideran también como residuos peligrosos. Por ejemplo, aquí vemos materiales contaminados con hidrocarburos, acá fluorescentes, ¿no? Que también se consideran como RAEs. En el caso de los fluorescentes, porque tienen vapores de mercurio, neón, pueden ser considerados como sustancias tóxicas. ¿Cuál es la definición de un artefacto eléctrico, electrónico? Son aquellos que para funcionar necesitan de corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. Vale decir también las herramientas que se utilizan para medir los campos electromagnéticos, la corriente eléctrica, llámese voltímetros, amperímetros, ¿no? Aquí se ven algunas imágenes de algunos artefactos eléctricos. Nuestro marco normativo ha establecido ha establecido 11 categorías de RAE. A ver, me olvidaba, si tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, me pueden escribir o pueden hacer uso de la palabra también, ¿no? Para que esto sea un poco más interactivo, ¿no? Esto es la definición. Estamos hablando de los artefactos eléctricos y electrónicos. Y estos artefactos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil se van a convertir en residuos. Estos artefactos como tales tienen compuestos metálicos, componentes peligrosos, que en algunos de los casos pueden ser utilizados, pueden ser reaprovechados y otros necesariamente tienen que ser dispuestos en un relleno sanitario o de seguridad de acuerdo a sus características. Actualmente en nuestro marco normativo existen 11 categorías. 11 categorías, esto es desde el año 2019. Anteriormente solo se consideraban 10 categorías. ¿Cuál es la categoría que se ha incluido? Los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos se consideran como un RAE. Ojo, no todos los RAEs, que todos los RAEs se deben considerar como un residuo peligroso, ¿no? Ahí viene también el análisis. Muchas veces estos residuos básicamente son estructuras metálicas, estructuras plásticas, que pueden ser manejados como un residuo común. O también pueden ser artefactos que contienen algún acumulador o almacenan gas y por lo tanto requieren algún manejo más especializado. ¿Cuál es la categoría 1? Se refiere a los grandes electrodomésticos, refrigeradoras, frigoríficos, congeladoras, lavadoras, cocinas, evidentemente cocinas eléctricas. Una cocina a gas no es un RAE. No, eso no es un RAE. Estos son los grandes electrodomésticos. Luego los pequeños electrodomésticos, aspiradoras, planchas, tostadoras, freidoras, licuadoras, ¿no? También se consideran como pequeños electrodomésticos. Son pues ahí hay diferentes, son por su tamaño se consideran como pequeños electrodomésticos. Luego viene una categoría que se considera como una de las más importantes, con la más importante, los equipos de informática y de telecomunicaciones. Ahí se encuentran pues todos los computadores de cualquier modelo, tamaño, impresoras, copiadoras, calculadoras, otros productos para almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica, teléfonos fijos, los teléfonos móviles, todos en todos los modelos, en todas sus formas, se consideran como la categoría 3. Los servidores también se consideran como categoría 3, por los escáneres, bueno, ustedes ya no han visto por los telefax, también eso se consideran como equipos de informática y telecomunicaciones. Y aquí hay un dato importante, ¿no? Aparatos para la recogida, almacenamiento y procesamiento de información. O sea, para transmitir información, procesamiento o comunicación de información, ¿no? O sea, también aquí estamos hablando de equipo de telecomunicaciones.
Luego vienen los aparatos electrónicos de consumo, que son los radios, televisores, videocámaras, amplificadores de sonido, entre otros, ¿no? Acá también se incluye a todo lo que son sus periféricos, ¿no? Por ejemplo, lo que son audífonos, micrófonos, por ejemplo, los decodificadores, ¿no? También se utilizan, se consideran como artefactos eléctricos y electrónicos. Luego viene la categoría 5 que viene a ser los aparatos de alumbrado, las luminarias, lámparas fluorescentes, aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar la luz. Van a ser los botones, ¿no? Eh, Ojo, aquí hay algo importante, ¿no? Luminarias, lámparas fluorescentes, ¿no? Yo recuerdo hace algún tiempo me tocó hacer algún plan de manejo para una tienda acerca de estas categorías, ¿no? Por ejemplo, normalmente en Sodimac, en Maestro, en Promar, ¿no? Normalmente te venden la luminaria y lo que es el andamio o la estructura donde se va a colocar el equipo por separado, ¿no? O sea, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, en el caso de la tienda, al momento de hacer su plan o al momento de que ellos hagan su inventario de artefactos eléctricos que consumen, que manejan, tiene que considerar únicamente, pues, la bombilla, ¿no? El equipo electrónico en sí, más no el andamio, ¿no? Más no todo, digamos, la estructura metálica con la cual ahí sirve para colocar el artefacto eléctrico. Entonces, porque el aparato de alumbrado, el foco o la luminaria es lo que en sí, digamos, lo que en sí provoca la iluminación, ¿no? Entonces ahí también tener bastante cuidado. Luego vienen las herramientas eléctricas y electrónicas, eh, sierras, máquinas de coser, herramientas para jardinería, herramientas para soldar, en fin, ¿no? Todos, por ejemplo, hay herramientas que se utilizan mucho en construcción, que funcionan a base, por ejemplo, de energía eléctrica o a base de batería, se consideran también como materiales, artefactos eléctricos y electrónicos. Evidentemente, herramientas manuales, pues no se va a considerar en esta categoría. Son únicamente todos los que funcionan con energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, acá también podríamos incluir a lo que son algunas compresoras, ¿no? Motobombas que requieren de la energía eléctrica. Luego vienen juguetes o equipos deportivos o de tiempo libre, ¿no? Esto está claro, videojuegos, trenes eléctricos, coches en pista eléctrica, aparatos médicos, aparatos de radioterapia, cardiología, en general, pues no todos aquellos que se utilizan en medicina, ¿no? En la atención de salud, congeladores, equipos de tomografía, equipos de rayos X, ¿no? Los equipos de rayos X también se consideran como un RAE, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahí también tienen ahí que hacer una diferenciación, ¿no? Existen equipos de medicina que funcionan o que funcionan con elementos radioactivos. En ese caso, esos artefactos o esos equipos no están incluidos dentro de lo que es el manejo de RAE, sino que tienen un manejo especial a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Yo recuerdo hace muchos años, una empresa quería disponer un equipo de rayos X, ¿no? Equipos de rayos X, pues no generan emisiones, ¿no? Emisiones para lograr las radiografías, ¿no? Generan radiaciones, o sea, material radiactivo. Entonces se hizo la consulta al Instituto Peruano de Energía Nuclear y ellos indicaban que en ese caso, pues era un equipo que si bien es cierto, funcionaba con energía, que tenía su placa de plomo, pero podría ser manejado como un residuo peligroso, no necesitaba manejarlo como el IPEM. ¿Por qué? Porque únicamente genera la radiación en el momento en que se conecta con la energía eléctrica, ¿no? O sea, lo enciende, por así decirlo, y ahí va a generar la emisión y para ello, evidentemente, tendría que requerir, tendría que genera en ese momento la emisión y habría que tener un cuidado especial. Pero si esto se lleva a un lugar donde un relleno sanitario, un relleno de seguridad, donde va a ser triturado, aplastado, pues en ese momento no va a haber
generación, no va a estar conectado a energía eléctrica, va a ser pues una estructura metálica básicamente, ¿no? Diferente sería, pues, no si se utilizan esos artefactos que funcionan, que requieren de cobalto para su uso, ¿no? En ese caso no, en ese caso se tendría que manejar a través de los equipos, a través del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Luego vienen los instrumentos de vigilancia y control, detectores de humo, reguladores de calefacción, termostatos, aparatos de medición. Aquí también hay algunos, tienen algunos elementos, por ejemplo, de tierras raras que le denominan y por lo tanto compuestos de mercurio y por lo tanto deben ser manejados como residuos peligrosos. Siempre es necesario ahí tener, para el momento de su manejo, su clasificación, es necesario tener un mayor, averiguar un poco más acerca de qué están conformados estos artefactos. Luego vienen las máquinas expendedoras, creo que todos hemos visto, de bebidas, en general, de golosinas, de productos sólidos, de dinero, los cajeros automáticos son máquinas expendedoras, se consideran como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Luego están los paneles fotovoltaicos, también se consideran como residuos, como categoría para artefactos eléctricos y electrónicos. Aquí no está incluido, ojo, las máquinas industriales, ¿no? Eso eso se maneja de acuerdo a las características propias, ¿no? Por ejemplo, en minería, en la industria textil, existen máquinas eléctricas que se utilizan pues para determinados procesos. Eso no se considera como un RAI, ¿no? Eso se considera como un residuo que tiene que ser caracterizado de acuerdo a sus componentes. Si tiene componentes peligrosos o únicamente componentes no peligrosos, ¿no? Eso se tiene que ir a hacer una revisión. Entonces, en ese tipo de maquinaria, pues, ¿no? Si uno visita una fábrica de alimentos o una fábrica de bebidas, encontrará maquinarias, pues, que son a veces exclusivas para esa actividad. Eso no es un RAI, eso requiere revisar qué componentes puede tener esa estructura para manejarlo de manera adecuada. Eso no lo podremos considerar ni gran electrodoméstico ni una herramienta eléctrica, porque si ustedes se dan cuenta, estas son herramientas, pues, ¿no? De uso, digamos, más o menos común, ¿no? O sea, no están ahí incluidos esta gran maquinaria digamos, o equipos industriales para fines específicos, ¿no? El que se utiliza en la industria textil, en las industrias de bebidas, en minería. Hay muchas máquinas que funcionan a base de energía, pero eso no significa que se manejen como un RAE. Eso va a requerir, en su momento, cuando se quiera disponer ese residuo, analizar o revisar cuáles son sus componentes, ¿correcto? Para a partir de ahí elegir la mejor manera o seleccionar el mejor método de disposición, mejor método digamos, de manejo de ese residuo. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Claro? No continuamos. Bueno, aquí les muestro algunas imágenes, básicamente en la categoría 1, los grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos están las tostadoras, freidoras, ¿no? La categoría 3, ¿no? Los equipos de informática, categoría 4, los equipos electrodomésticos y aquí las luminarias. A ver, yo les pregunto, hago una consulta. Por ejemplo, en estos pequeños electrodomésticos, a ver, por ejemplo, una freidora, una licuadora, em, ¿cómo ustedes lo manejan? ¿Cómo ustedes dirían que tiene, qué tipo de componentes tienen? O sea, me refiero qué tipo de elementos lo conforman. Por ejemplo, en los de categoría 2, pequeños electrodomésticos, ¿no? Vamos a con una freidora, una licuadora, ¿no? Hervidores. ¿Qué elementos estarían conformados? Estaríamos hablando de que está conformado por elementos peligrosos, no peligrosos. A ver, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo no estoy en facultad de evaluarlos, evidentemente, pero simplemente quisiera saber su opinión, ¿no?
lo que dice Lady es correcto, ¿no? Hay metales, plásticos, ¿no? Vidrio también. Por ejemplo, en el caso de los grandes electrodomésticos, por ejemplo, ahí también hay elementos, hay tarjetas electrónicas, ¿no? Muchas veces algunos de estos equipos tienen pantallitas, ¿no? Tienen selectores y tienen de una u otra manera algún, algún, alguna tarjeta electrónica. Y si tienen tarjetas electrónicas, pueden tener condensadores, pueden tener algunas soldaduras de plomo, en fin, pueden tener algunos metales preciosos. Las tarjetas electrónicas normalmente para su funcionamiento requieren de metales preciosos, oro, plata, algunas de estas tierras raras que también existen. Y de ahí es que es necesario un manejo un manejo más o menos especializado, ¿no? Porque luego vamos a ver que existen algunos de estos elementos que pueden ser reaprovechados, ¿no? De igual manera ocurre en el caso de las impresoras, ¿no? Las impresoras también tienen componentes, como su compañero indicó, de metal, de plástico, tiene una cobertura para evitar la propagación de flama, y en sí mismo, por ejemplo, las tintas también son también consideradas. Televisores, por ejemplo, aquí se ve también, pues tiene parte plástica, metálica, tiene pues estos cristal o este cristal líquido, el plasma, LCD. En el caso de estos plasma, LCD, hace algunos años, eh, bueno, todavía se está investigando si estos componentes tienen alguna afectación en la salud de las personas, o sea, derivado, por ejemplo, de un derrame, de algún mal manejo, ¿no? Evidentemente, cuando uno se siente frente al televisor, no es que uno esté expuesto al plasma, ¿no? Sino que estos estudios van en el sentido de que al momento de que, por ejemplo, llega un relleno sanitario, un relleno de seguridad, son aplastados y este plasma es, es, este, es emitido, si tiene algún tipo de efecto nocivo, ¿no? Entonces eso también requiere alguna investigación porque son tecnologías relativamente nuevas. Luego aquí, por ejemplo, la categoría 6, estamos hablando de herramientas eléctricas, ¿no? En este caso son cortacésped, pues ahí también pueden tener alguna parte de tarjetas electrónicas, botones, básicamente está conformado por metales, por plásticos. La categoría 7 estamos hablando ahí de lo que son juguetes electrónicos. La categoría 8 ya es mucho más especializada, ¿no? Son equipos para la atención médica. La categoría 9 estamos ahí hablando de equipos que se emplean para el control, vigilancia, cámaras, en fin, detectores de humo. Y la categoría 10 vienen a ser las máquinas expendedoras. Finalmente, en la categoría 11 estamos hablando de los paneles de tipo fotovoltaico. Los paneles fotovoltaicos pues tienen ahí una cobertura, muchos de ellos preparan tienen coberturas de sílice que se utilizan pues no para su fabricación. A ver, yo les pregunto, de todas las categorías que aquí hemos visto, ¿cuál ustedes creen cuáles consideran que cuando me refiero a vida útil, o sea, que son equipos que tienden a durar mucho, ¿no? Mucho tiempo, que no se desechan rápidamente. A ver, cuál de estas categorías? A ver, yo les pregunto, por ejemplo, un celular, un teléfono móvil, ¿tendrá la misma vida útil que, por ejemplo, un equipo de radioterapia, un equipo que se utiliza para un tomógrafo, o el tomógrafo tendrá una mayor vida útil?
Tienen diferente. Y Son creo que el diferentes. Claro, sería pero hablando solamente comparando vida útil, claro, los usos son distintos, evidentemente, pero ¿quién tendrá mayor vida útil? ¿El aparato, ese equipo, el tomógrafo o el celular? Haciendo una comparación bastante el extrema. tomógrafo. Claro, el tomógrafo pues son equipos, evidentemente, como dice su compañero, tienen una mayor vida útil, son equipos pues que duran para una vida útil de 10, 20 años, no, o sea, no se compran esos equipos para que sean desechados en un mes o digamos en un año. ¿No? Son equipos muy caros, ¿no? Igual ocurrirá en el caso, por ejemplo, de los refrigeradores, si lo comparamos con los equipos de cómputo. La refrigeradora te puede durar 10 años y y de pronto los equipos de cómputo, a lo mejor una lámpara es necesario tenerlo en cuenta. Porque muchas veces en los sistemas de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental o los sistemas de RAE, que luego vamos a conversar, eh, cuando haciendo uso de lo que es la responsabilidad extendida del productor, cuando un comercializador, un fabricante requiera elaborar o administrar un sistema de gestión, tendrá que tener en cuenta que los residuos o los artefactos que vende, en qué momento se van a convertir en residuos, ¿no? O sea, a lo mejor un sistema de manejo de residuos será muy distinto para los comercializadores de aparatos médicos que para aquellos o aquellas tiendas o aquellos comercializadores de pequeños electrodomésticos o equipos de informática y telecomunicaciones, en donde la generación o de pronto tendrán la necesidad de acopiar los residuos en menor tiempo, ¿no? Porque las planchas, aspiradores, computadores, su vida útil es más corta en comparación de los aparatos médicos. Pero vamos a ver esto a continuación. Aquí, por ejemplo, vemos el promedio de la composición de una PC. Se dice que el 20% es plástico. Y aquí pues aparecen ya algunos elementos de tipo peligroso. Por ejemplo, el plomo, se habla del 5%, el germanio, el galio, que son tierras raras, el hierro, básicamente la parte metálica, el, la lata 1%, el cobre 6,9%, y ahí se encuentran una serie de sustancias o elementos en pequeña proporción, pero que requieren una mayor eficiencia para su manejo, ¿no? Un manejo más especializado para su manejo. Y aquí se encuentran la eficiencia de los reciclajes, ¿no? Por ejemplo, el bario, no existe posibilidad de reciclaje, bueno, según esta información. La plata, el hierro, el plástico, el plomo, el aluminio, son metales, son componentes que pueden ser reciclados. En el caso de un celular, se habla del caso de un celular, el 45% se considera que es de plástico, el vidrio es 3,8%, y luego se encuentran una serie de elementos, el aluminio, el cobre, el fierro, el níquel, el plomo, el zinc, el indio, el talio, porque sobre todo estos elementos se utilizan para lo que son la transmisión de datos, ¿no? Cobalto, tiene oro, un porcentaje bastante pequeño, 0,02%, el neodimio y una serie de tierras raras, ¿no? Luego vamos a ver por qué es necesario o por qué es importante por qué es importante contar con manejo especializado para el tema de los aparatos electrónicos. Y sobre todo para aquellos artefactos electrónicos que tienen o que dentro de su composición tienen algún tipo de tarjeta electrónica. Han surgido tecnologías, sobre todo digamos, en el hemisferio norte, donde a partir de las tarjetas electrónicas, estas tarjetas electrónicas están conformadas por metales preciosos como el oro, la plata, pueden ser recuperadas.
En el caso del Perú existen empresas que se dedican y están bastante enfocadas en, en almacenar o en recuperar artículos o artefactos electrónicos que contengan algún tipo de tarjeta electrónica. ¿Y por qué? Porque estas tarjetas electrónicas tienen metales preciosos, ¿no? Y tienen en el mercado un valor apreciable, ¿no? Sobre todo cuando al momento que son exportados, pueden tener ahí tienen un buen valor de mercado por los metales que pueden recuperarse. En el Perú no existe planta de tratamiento o planta de recuperación de metales preciosos. Normalmente lo que hacen es tarjetas electrónicas de diferentes artefactos, llámese de celulares, televisores, computadoras. Estas tarjetas electrónicas son exportadas a países, por ejemplo, como Estados Unidos, la China, Francia, Bélgica, y ahí sí existen plantas donde recuperan los metales preciosos. Ahí sí existen plantas, ¿no? Entonces el negocio de estas empresas es recuperar los RAE, acopiar RAE, de esos RAE extraer las tarjetas electrónicas y estas tarjetas electrónicas exportarlas, ¿no? Entonces es un poco, por eso es que hay bastante trabajo, o mejor dicho, bastante incidencia en la recuperación de estos, en el aprovechamiento de este tipo de artefactos eléctricos, ¿no? Sobre todo en los celulares, ¿no? Los celulares, aunque no lo crean, tienen una composición de metales preciosos que en el extranjero, que en estas empresas o estas fábricas pueden ser recuperados, ¿no? A ver, aquí existen algunas características por la exposición a metales pesados, por ejemplo, la acumulación de metales pesados en la sangre. Y esto, a ver, esto debe quedarles claro lo siguiente, o sea, no es que un RAE, un artefacto electrónico de por sí emita humos, genere lixiviados o que uno al tocarlo se contamine, no, sino que esta contaminación ocurre al momento de generar, al momento sobre todo en la etapa final, cuando uno desecha estos artefactos. Los artefactos pueden llegar, si no existen los canales adecuados o la gestión adecuada, puede llegar a un botadero. Y en los botaderos normalmente pues estos se queman, no existen las técnicas adecuadas o en los mercados inclusive de segunda mano las personas que manipulan los RAE no tienen el conocimiento o el cuidado adecuado para su manipulación o reaprovechamiento de las distintas componentes de los RAE. Y esto finalmente puede conllevar a que las personas queden expuestos a una serie de sustancias químicas, ¿no? Acá se ven unos ejemplos, el manganeso, el cadmio que está muy presente en los acumuladores, el plomo en las pantallas todavía, el plomo se utiliza sobre todo también en las soldaduras, el mercurio también, sobre todo en los equipos, en las luminarias, en los equipos de medición y control también cuenta con mercurio. Si no se maneja adecuadamente, no hay un tratamiento especializado de estos artefactos, pues simplemente las personas quedan expuestos a estos materiales o estas sustancias, ¿no? Algunas sustancias y cuáles son sus impactos en la salud, el antimonio, el arsénico, el bario, acá por ejemplo retardantes bromados de flama. Normalmente todos nuestros artes, sobre todo los equipos de cómputo y de impresión, contienen estos recubrimientos para evitar, en caso de incendios, esto se propague, ¿no? Pero el problema está cuando esto llega al mercado informal. Muchas veces, sobre todo se ve, por ejemplo, estos materiales se queman para separar el plástico de la parte metálica, ¿no? Entonces, al momento que hay esta quema, ¿no? de materiales o de plásticos para extraer el metal, pues se generan humos, se generan sustancias tóxicas que son inhalados por los trabajadores o las personas que se dedican a esta actividad. El cadmio también presente en acumuladores, como ya les decía, baterías, los clorofluorocarbonados, los CFC. Si bien es cierto, los CFC ya no se producen o ya no se utilizan, pero también pueden existir en algunos equipos, ¿no? En algunos equipos antiguos,
el plomo, el mercurio, que genera daños al cerebro, los riñones, el níquel, que puede causar reacciones alérgicas, el PVC, o sea, el PVC, o sea, acá estamos entendiendo del que el PVC es al momento de ser quemado, ¿no? O sea, cuando esto se quema, nosotros estamos rodeados de PVC, no es que el PVC de por sí nos contamine, no, sino que al momento de la manipulación, del inadecuado manejo, es donde ahí se generan estas emisiones o esta condición de toxicidad. El selenio, altas concentraciones pueden causar la selenosis, ¿no? Entonces aquí este es un ejemplo de alguna de las sustancias, evidentemente no de todas, pero algunas sustancias que pueden causar daños a las personas. A ver, vamos a continuar. Es muy importante saber, estamos hablando del manejo de los RAE, y otra de las características de por qué se ha puesto, hay interés en el manejo de los RAE es que actualmente existe, ha habido un incremento en la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Acá estamos hablando de millones de toneladas. Si bien es cierto, la generación de RAE o lo que significa los RAE en comparación de los residuos, por ejemplo, domésticos, de los residuos domiciliarios, es una fracción bastante pequeña. Por ejemplo, cuando normalmente se realizan las caracterizaciones de residuos sólidos en las viviendas, se habla pues no de que el RAE forma parte, estamos hablando que llega al 2, al 3%, ¿no? Digamos, de la composición o de la caracterización de residuos en un domicilio. Es una composición bastante pequeña, ¿no? El problema de los RAE, como le vuelvo a repetir, uno es su incremento constante, se ha habido un mayor incremento en la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y el otro es su variabilidad. Más que su variabilidad, la diversidad de componentes que tienen los RAE. Los RAE no podríamos decir que un RAE es peligroso o no peligroso, no, sino que tiene componentes, tanto peligrosos como no peligrosos, a diferencia de los residuos de las viviendas, que por lo general son residuos si estamos hablando de las actividades domésticas, estamos hablando básicamente de residuos no peligrosos y no requieren un manejo tan especializado. Entonces de ahí también surge la necesidad de contar con sistemas adecuados para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y aquí se ve un cuadro donde se dice que en la generación de RAE del 2014, bueno, hasta el 2021, hemos pasado de casi 40 millones de toneladas a 52.2 millones de toneladas, ¿no? En el año 2016, según esta estimación, existía una generación de 6.1 kilos por habitante, ¿no? Por año, ¿no? 6.1 kilos, y al 2021 se dice de 6.8 kilos por habitante por año. O sea, evidentemente ahí hay un aumento en la generación per cápita. Si bien es cierto, sigue siendo corto, ¿no? Sigue siendo pequeño, no estamos hablando de 6 kilos por habitante, es un promedio global, mundial, no habrá regiones donde exista más generación, pero es poco, o sea, en comparación de otros residuos, pero el problema de los RAE es su variabilidad, ¿no? Su diferente composición, su diversidad de componentes, que lo hace que requiera un manejo especializado. O sea, no estamos hablando únicamente acá de residuos no peligrosos, sino también inclusive de residuos peligrosos. Y de aquí hay un dato bastante interesante, esto es del año 2016, se habla de 44.7 millones de toneladas, fue generado en 2016, y de esto solo el 20% fue reciclado o manejado, digamos, apropiadamente, recolectado, y el 80% no tiene una información, digamos, documentada, ¿no? Se habla de que 1.7% proviene de los países de mayores ingresos y el resto, pues, no se conoce, ¿no? Estamos hablando de que probablemente terminó en un botadero o en o en áreas de reciclaje no tan buenas, ¿no? O sea, en zonas digamos, de reaprovechamiento, algunas son, o sectores informales, ¿no? Pero no, mejor dicho acá, el 1.7, me estaba confundiendo, 1.7 se habla de que fue mezclado, ¿no? Junto con otros residuos. Y el 34.1 no se sabe cómo fue el manejo, ¿no? Estamos hablando
de un valor bastante alto, el 76%, ¿no? O sea, de que probablemente terminó en un botadero o en condiciones o en lugares no adecuados para su reaprovechamiento, ¿no? Esta es una estimación. Lo importante aquí es esto, ¿no? Hay un aumento creciente en la generación de residuos. Sin embargo, hace un par de años también salió un artículo en Estados Unidos donde se decía, en el caso, estamos hablando de Estados Unidos, no, 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 donde se decía que la cantidad de RAE se había estabilizado, ¿no? ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque así como la tecnología nos da beneficios, también nos puede proveer también de muchas soluciones, ¿no? Y uno de ellos era que, por ejemplo, en el caso de los celulares, muchos equipos electrónicos, y entre ellos los celulares, llegan a ser multifuncionales. O sea, un equipo celular, pues tienes una grabadora, tienes una cámara fotográfica y tienes un celular. Entonces, claro, el celular ya viene a reemplazar lo que eran las cámaras fotográficas electrónicas. Ya nadie, o sea, a nivel de uso doméstico ya no se ve, ¿no? Sí existen las cámaras profesionales, eso siempre va a existir, pero el celular, pero lo que la tecnología también ha permitido es, al tener una mayor multifuncionalidad, permitir en un solo artefacto eléctrico tener diversas funciones que reemplazan a otros artefactos, ¿no? Y eso se puede ver en herramientas eléctricas, se puede ver inclusive hasta en artefactos, los artefactos, los pequeños, los grandes electrodomésticos, por su variabilidad, reemplazan a varios. Lo que más antes implicaba tener a lo mejor dos o tres artefactos eléctricos, hoy lo tienes en uno solo. Por ejemplo, las impresoras, yo recuerdo que hace mucho tiempo se tenía que contar con un escáner, ¿no? Hoy las impresoras tienen esa función. O en el mismo caso de las fotocopiadoras, ¿no? Las fotocopiadoras pues tienen diferentes funciones que han permitido reemplazar a diferentes artefactos eléctricos, ¿no? A diferentes artefactos eléctricos. Igual podríamos decir en el caso de en el caso, por ejemplo, más antes existen sistemas de Vamos a esperar un momento.
Sí, disculpen. Sí, justo estábamos hablando de la tecnología y se me fue el internet. Ya. Entonces aquí lo que ustedes pueden ver de esta gráfica es que hay un incremento en la generación global de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y también en lo que es en la generación per cápita, ¿no? Tenemos 6.1 en el año 2016 a 6.8 en el año 2021. Y también les estaba mencionando que de por sí también, así como la tecnología nos permite tener accesibilidad, nos permite tener de pronto que haya un mayor consumo en lo que es artefactos, también ha permitido sustituir a equipos electrónicos, ¿no? O sea, lo que hoy en un celular podemos tener ahí una cámara de video, una cámara fotográfica, una grabadora, que hace algunos años implicaba tener varios artefactos eléctricos. Entonces, la misma tecnología también, a su vez, brinda soluciones. A ver, aquí hay un dato que también es importante para el tema de en qué valores nos encontramos a nivel de generación como país. Se habla de que una persona genera 29 gramos en equipos móviles al año. En el caso de Sudamérica, o la América Latina, Brasil en el año 2014 era el país que mayormente generaba, que más residuos electrónicos generaba. Estamos hablando de miles de toneladas. México, Argentina, Perú con 147.000 toneladas, Chile 176.000, Venezuela, Colombia, pero eso es el año 2014. Luego aquí también se habla de una serie de datos ya más desagregado, cuáles son las regiones que tienen una mayor generación per cápita, ¿no? En el caso de las Américas, ¿no? Se habla de 11.6 kilos por habitante por año, en Europa 16.6, en Oceanía 17.3, en el África 1.9, Asia 4.2, y este promedio es lo que da el 6.6, ¿no? Igual, no estamos hablando de que Europa es la región donde más, en Asia es la región donde más residuos se genera, por dicho, pero también si vemos a nivel per cápita también es menor, una de las menores. Y claro, aquí hay un dato importante y esto siempre es algo que se necesita saber, ¿no? Las tasas de recolección de los artefactos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, en el África se dice que 0%, nada. En América, pero cuando hablamos de América estamos incluyendo Estados Unidos y Latinoamérica, 17%, en Asia el 15% y en Europa el 35%. Lo que esto que nos lleva a pensar en lo siguiente, que no todos los RAE que se generan finalmente se recolectan o se manejan adecuadamente. En la mayoría de los casos no llega ni a la mitad. El mejor desempeño viene a ser Europa y de hecho en Europa hay diferentes matices, ¿no? Hay países como Alemania que tendrán una mejor gestión de su RAE, pero habrá también países como Europa del Este que tienen un menor desempeño. Igual ocurre en Sudán, igual ocurre en América, estaríamos hablando de Estados Unidos, Canadá, donde existen sistemas más mejorados, evolucionados, por así decirlo, a diferencia de países de Sudamérica, ¿no? Entonces aquí esto también debe quedarle bastante claro, ¿no? Que pese, inclusive en países donde ya se tiene muchos años en el manejo de los RAE, pese a los esfuerzos que se hacen, no es que todo llega a recuperarse o a gestionarse, sino que mucho más de la mitad de estos RAE no se gestiona adecuadamente, ¿no? Luego aquí hay unos datos un poco para saber de lo que es la general. Antes de hablar de los planes de manejo, acerca de los porcentajes de hogares en el Perú con acceso a Internet hasta el año 2014, y esto ha implicado una serie que se diga que los componentes básicos de artefactos eléctricos en los hogares de Lima metropolitana son los televisores, la radio, la refrigeradora, la licuadora y la plancha eléctrica. Eso es lo normalmente el combo o los artefactos eléctricos que normalmente existen en una vivienda. Luego aquí también el porcentaje de tenencia de artefactos eléctricos en hogares de Lima metropolitana. Normalmente casi estos son los que están por encima del 50%. Normalmente siempre las refrigeradoras,
el de los televisores, ¿no? Esto es al año 2014, evidentemente esto ha mejorado. Las computadoras, esto también ha ido mejorando, estamos hablando de valores desde casi 9 años, en fin. Y luego aquí hay unos valores de lo que es la importación de equipos móviles y otros inalámbricos, ¿no? Esto estamos hablando en toneladas, 4.000, estamos hablando de 3.500 toneladas en el año 2015, ¿no? Entonces, esto ha ido evidentemente en aumento, ¿no? Esto nos da una idea de que si bien es cierto, los artefactos eléctricos, los celulares no tienen un peso apreciable de manera individual, pero el volumen que llega a generarse a nivel de importaciones es bastante amplio, ¿no? Porque estas 5.000 3.500 toneladas en algún momento se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y por lo tanto es necesario que los comercializadores o productores o importadores de estos equipos cuenten con un sistema adecuado para su manejo. Y teniendo en cuenta además que los celulares o los equipos móviles normalmente su vida útil es bastante corta, estamos hablando de 1 o 2 años. Normalmente tienden a cambiarse de manera más inmediata, ¿no? A ver, luego acá vamos a ver ya de lo que es los escenarios del ciclo de vida para un RAE. Normalmente tenemos un productor, según el marco normativo, el productor también puede ser un comercializador, un fabricante, un importador, vale decir, alguien que ya sea fabrica o vende el artefacto eléctrico y electrónico. Luego esto llega a una venta, hay un uso domiciliario, puede ser un uso comercial, y luego esto puede llegar a un sistema de manejo de RAE, ¿no? Dependiendo si existe para ese artefacto eléctrico. En el caso del Perú, se han establecido sistemas de manejo de RAE para lo que es categoría 3 y categoría 4. O sea, en teoría, empresas como Telefónica, como Claro, deben contar con un sistema de manejo para sus equipos móviles. Igual para los que son equipos electrodomésticos, ¿no? Es decir, Iraoka, Ripley, Saga, deben contar con un sistema para que el usuario al final de la vida útil del artefacto eléctrico pueda dejarlo en un lugar y para que esto sea manejado adecuadamente. Entonces, esto es el manejo, ¿no? Y de ahí puede ser reaprovechado, importado, en fin. Pero normalmente lo que ocurre es que muchos de estos residuos se mezclan. O sea, parte de estos residuos son mezclados. ¿Se mezclan con qué? Con los residuos domiciliarios. ¿Y esto finalmente dónde termina? En el mejor de los casos, en un relleno sanitario, pero en el peor de los casos, y como ocurre en el Perú es un país que tiene mucha deficiencia en la infraestructura para disposición final, puede terminar en un botadero. Y en un botadero normalmente existen recicladores informales. Los recicladores informales, cuando observan un RAE, cuando detectan la presencia de un RAE, el manejo normalmente lo queman en condiciones inapropiadas o en condiciones tan infrahumanas, generando pues no afectación tanto a su salud, a la salud de esa persona, como también al ecosistema. Sin embargo, también pueden existir los medios informales o los de segunda mano, que existen, que muchos existen acá en Lima. No solamente en Lima, sino en las principales capitales del Perú, ¿no? En Trujillo, Trujillo, yo recuerdo que hay mercados de segunda mano, donde pues una persona tiene su artefacto eléctrico y ese artefacto eléctrico pues a lo mejor no tiene ningún valor, pero lo deja en estos lugares o en estos talleres y finalmente ahí pueden ser reaprovechados, reusados. Parte de las piezas de esos equipos pueden ser recuperados o refaccionados y luego pues entrar a una comercialización, que también es una forma finalmente también de valorizar el residuo, ¿no? De darle una segunda oportunidad o de favorecer o de evitar pues lo que esto termine en un relleno sanitario o en un botadero. Eso también es una forma en la cual esto se puede ser manejado. La cuestión que en estos medios informales o de segunda mano muchas veces no existen las técnicas adecuadas para reparar, refaccionar o reaprovechar inclusive algunos de los componentes. Y entonces esto puede finalmente puede causar enfermedades ocupacionales o daños, pues no, al entorno. Entonces aquí en el tema de los RAE, la problemática pasa por esto, ¿no?
que en el caso del Perú si bien es cierto, la norma, como luego lo veremos, exige que los productores cuenten con planes de manejo, con planes de gestión de RAE. Estos planes de gestión de RAE tampoco no es que estén tan desarrollados, ¿no? Sean tan masificados. Entonces, muchos de estos RAE, y la población también muchas veces no lo sabe, son mezclados con los residuos comunes y finalmente terminar en lugares inadecuados. ¿Quiénes son según nuestro marco normativo, quiénes son las autoridades competentes? El MINAM, que es el ente encargado de la aprobación de los planes de manejo de RAE, que luego veremos, OEFA, encargado de la fiscalización, autoridades sectoriales y también los gobiernos locales. Los generadores, ¿quiénes son generadores? Los generadores somos nosotros, no todos los usuarios, tanto a nivel individual como persona natural o persona jurídica. Según el marco normativo, ¿cuál es la obligación de nosotros de segregar? O sea, no mezclar los RAE con los residuos comunes y entregarlo a un sistema de manejo de RAE. Un sistema de manejo de RAE quiere decir que un productor ha generado un sistema o lugares o puntos de acopio donde nosotros podemos dejar nuestro RAE. El problema de estos sistemas de manejo de RAE o estos puntos de acopio es que no todos los puntos de acopio reciben todos los RAE. Es muy común ver, por ejemplo, puntos de acopio para celulares. Por ejemplo, yo recuerdo que Intel fue una de las primeras empresas que implementó esto, luego empezó Claro, Movistar, pero en esos contenedores tú puedes dejar tu celular, puedes dejar una tablet, en fin, equipos medianos, ¿no? Una cámara electrónica, una cámara fotográfica, en fin, pero no vas a poder dejar una refrigeradora, ¿no? O una cocina eléctrica, no. Disculpen. No se puede dejar ese tipo de artefactos, ¿no? Luego el productor. ¿Quién viene a ser el productor? Acá dice el fabricante, ensamblador, importador, distribuidor o comercializador de artefactos eléctricos y electrónicos. Vale decir, ejemplos como por ejemplo Iraoka, Saga Falabella, Ripley, el mismo Totus, ¿no? Que también vende, comercializa, o alguno de estas galerías o tiendas que comercializan aparatos eléctricos y electrónicos. Ellos son los denominados productores. ¿Qué tienen que hacer? Elaborar un plan de manejo de RAEs. Ahora, este plan de manejo de RAEs puede ser individual o colectivo. Quiere decir que varios productores pueden unirse y generar un único plan. Tienen que unirse y generar un único plan. Dice, diseñar, implementar y administrar un sistema de manejo de RAE. Luego vamos a ver en qué consiste este plan de manejo de RAE. Y finalmente existen los operadores. ¿Quiénes son los operadores? Los operadores son las empresas que se encargan de recolectar, por ejemplo, esos RAE, de tratar o acondicionar esos RAE, o finalmente también de disponer, de recibir esos RAE o componentes de los RAE que no pueden ser reaprovechados. Vienen a ser las EO, en otras palabras, las EO, las empresas operadoras de RAE. El Ministerio del Ambiente da un registro, cuenta con un registro para de estas empresas. Entonces aquí, donde nosotros vamos a enfocarnos aquí es en lo que es el plan de manejo de RAE. ¿En qué consiste este plan de manejo de RAE? El plan de manejo de RAE es un documento que tiene que presentarlo el productor, que ya lo hemos visto, quién puede ser productor, fabricante, ensamblador, importador, distribuidor, comercializador, o un conjunto de estos productores. O sea, muchos productores se pueden juntar, hacer un plan colectivo y presentarlo ante el Ministerio del Ambiente para su aprobación. ¿Qué es lo que debe contener? El nombre del representante y datos del contacto. O sea, si es un sistema colectivo, tienen que seleccionar a un representante, o dirección, dónde va, digamos, dónde atiende, en fin. La cantidad de artefactos eléctricos que importan, fabrican, ensamblan por tipo y categoría. Ya les he mencionado que existen 11 categorías. En ese plan tiene que indicarse qué cantidad o qué volumen en peso, mejor dicho acá, qué peso de artefactos eléctricos por categoría importan, teniendo en cuenta el tipo, o sea, vale decir, en la categoría 1 indicaré cuántas cocinas eléctricas, cuántas lavadoras, en la categoría 2 indicaré cuántas licuadoras, cuántas freidoras, y en fin, de acuerdo, evidentemente,
a los equipos que se comercializan. Existirán sistemas donde probablemente existan una o dos categorías y probablemente existan planes donde existan muchas categorías. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, Saga Falabella, todos hemos ido alguna vez a Saga Falabella, alguna vez hemos entrado a Saga Falabella. Saga Falabella, ¿qué categorías incluiría en su plan de manejo? Vamos a ver las categorías. Por ejemplo, estas son las categorías. ¿Qué categorías podríamos encontrar en Saga Falabella? O sea, imagínense, Saga Falabella va a ser su plan de manejo. ¿Qué categorías debería incluir en su plan? A ver. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Creo que casi Categoría 4, ¿no? sí. También radios. Para hasta categoría 7 podría ir, ¿no? Pero, por ejemplo, categoría 10, categoría 6, ya no, pues, no, ya sería más complicado. Su compañero tiene razón, pero, por ejemplo, a ver, Sodimac. Sodimac, ¿qué categorías podría incluir? Sodimac, maestro. Categoría 6. Claro, categoría 6. La categoría 5, también la categoría 5, aparatos de alumbrado, ¿no? Categoría 5, la categoría 6, ahí estaría, ¿no? Entonces, claro, cada generador o cada productor o conjunto de productores tendrán que hacer su inventario o incluir en su plan de acuerdo a las categorías que comercializan, ¿no? O sea, no tiene que, si hay categorías que evidentemente no comercializan, no tiene que ahí, no tiene por qué incluirlos, ¿no? Entonces, eso queda claro. Muy bien. Luego viene descripción de las etapas. Esta es la parte, esta parte es muy importante porque ahí el productor o el colectivo de productores tienen que indicar cómo lo van a recolectar, cómo van a transportar, dónde lo van a almacenar y la parte del reaprovechamiento. Y esta parte es muy, muy importante porque viene a ser cuáles son qué facilidades se le va a brindar al usuario o al cliente, ¿no? Tiene que acá indicarse dónde estarán estos puntos de acopio o en qué lugares podrá recibir estos RAE. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez alguna tienda comercial de varias que tenía en Lima, seleccionó una que está en Bellavista y otra que está por San Juan de Miraflores. O sea, tienes que indicar, si es un sistema colectivo de igual manera, dónde van a funcionar estos puntos de acopio. Si son donde la gente puede ir a dejar sus artefactos eléctricos. O sea, su RAE, básicamente. Y también muy importante, ¿qué RAE va a recibir? O sea, ahí viene un poco también la dificultad, ¿no? Imagínense colocar un punto de acopio para recibir refrigeradoras. No va a existir. Y es un poco también ahí la dificultad que tienen estos planes. Normalmente estos planes se han ido enfocando o estos puntos de acopio se han ido enfocando para recibir artefactos medianos, ¿no? Computadores, laptops, algunos pequeños electrodomésticos, celulares. Yo recuerdo que hace algunos, como 8 años, Sodimac hizo una campaña bastante interesante, ¿no? Que era las herramientas eléctricas. Llevabas tu RAE, lo entregabas y te daban un cupón. Y con ese cupón tenías un descuento. Entonces, de ahí, y eso incentivó, ¿no? Incentivaba que y claro, siempre y cuando sea una herramienta eléctrica, no vas a llevar un martillo, ¿no? O sea, tenías que llevar un desarmador, ¿no? Tenías que llevar una herramienta eléctrica. ¿Para qué? Para que te den ese cupón y de esa manera pueda también Sodimac cumplir con su objetivo de la recuperación de RAE, ¿no? Era una forma de incentivar. Luego viene el almacenamiento. O sea, estos RAE, una vez que sean recolectados en los diferentes puntos de acopio del plan de manejo, ¿dónde se almacenan? ¿En qué plantas? ¿En qué lugar? ¿Quién se va a encargar o qué empresa se va a encargar de almacenar o de acondicionar esos RAE? En el Perú, en Lima existen, si mal no recuerdo, existen 3 plantas, ¿no? Y lo que luego vamos a ver básicamente a qué se dedican esas plantas. Normalmente
Los RAE son recolectados de los diferentes puntos de acopio, se trasladan a esas plantas, en esas plantas se desarman los RAE, y de acuerdo a sus características existirán componentes que pueden ser reaprovechados y otros que no. Los que no pueden ser reaprovechados tienen que ser llevados a un relleno sanitario o relleno de seguridad dependiendo de la característica del componente. Y también se tiene que mencionar qué relleno sanitario o qué rellenos se van a utilizar para su disposición final. Luego viene línea base y meta anual. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Forma de financiamiento. Aquí también se aplica el principio de internalización de costos. Si es un sistema individual, pues el titular del sistema, el generador, el productor, tendrá pues que contar con los mecanismos, los medios económicos para soportar todo este plan de manejo. Los lugares de acopio, el transporte, pagar a la empresa que se va a encargar de almacenar y reaprovechar los RAE o desamblar los RAE, y también al relleno sanitario, relleno de seguridad. Normalmente, pues eso con recursos propios, o si es un sistema colectivo, también se debe definir ahí cómo cada integrante aportará para el manejo de estos RAE. El destino de los RAE, centros de acopio, beneficiarios, centros de tratamiento, disposición final. Claro, una vez que el RAE ha sido acumulado, ¿qué va a ser de ese RAE? ¿Va a ser reaprovechado? ¿Va a ser exportado? ¿O va a ir a un relleno sanitario, un relleno de seguridad? Eso se tiene que describir en ese plan de manejo. Descripción de la estrategia de comunicación y sensibilización para promover y incentivar el acopio y los RAE. Esto tiene que ver, discúlpenme, ahí me voy a extender algunos minutos, por favor, Norvin, para poder culminar con esta sesión. O sea, si bien es cierto, yo tengo mi plan de manejo ya aprobado, el MINAM lo aprobó, pero necesito que la gente sepa, pues, ¿no? Tengo que comunicar a mis clientes. ¿Cómo lo voy a comunicar? Voy a colocar en las redes sociales o al momento, por ejemplo, es muy usual, por ejemplo, en España, ¿no? Al momento en que tú compras un artefacto eléctrico, te indican, ¿no? Te comunican, este artefacto eléctrico puede ser depositado, o sea, cuando se convierta en residuo, en tal lugar, puede ser entregado en tal lugar. Entonces yo tengo que comunicar las redes sociales, volantes, afiches, tengo que informar a la población para que la población sepa dónde puedo yo dejar los RAE. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes saben dónde pueden dejar sus celulares? ¿Alguna empresa les ha comunicado? Telefónica, bueno, Movistar, mejor dicho, Claro, Entel, ¿dónde pueden dejar su RAE, su celular una vez que culminó su vida útil? ¿Han recibido información de eso? A ver. Bueno, en mi caso, mi compañía telefónica no me comunicó eso. Claro, no comunican, ¿no? Básicamente algunas veces se entera cuando va a hacer algún reclamo, ¿no? Claro, solo llamada de promociones, no hay, pues hay una comunicación, no informan, ¿no? Es muy poco usual que comuniquen, y eso también, eso se debería mejorar, ¿no? Eso también, claro, en el plan a lo mejor está descrito, pero al final uno no se llega a enterar, no llega a saber dónde uno puede dejar. Y luego viene presupuesto y forma de financiamiento, ¿no? Que es una repetición de lo anterior, ¿no? También, o sea, ahí también hay que establecer cuánto se estima que va a tener el de gasto este plan o este sistema, ¿no? Aquí hay un punto, cómo esto es el sistema, ¿no? Bajo un sistema, digamos, donde hay valga la redundancia, un sistema de manejo de RAE. Existe el generador, que somos nosotros, que almacenamos en nuestros hogares, RAE, que segregamos en teoría, y luego esto lo entregamos al sistema. O sea, el productor sí tiene que tener puntos de acopio, ¿no? En la tal tienda, en tal lugar, en tal plaza, en tal centro comercial, en fin. Ahora, estos puntos de acopio también no es que necesariamente tienen que estar siempre, pueden ser temporales. Muchas veces existen campañas de acopio, ¿no? A veces, por ejemplo, las municipalidades, en asociación con alguno de estos productores o estos planes de manejo, realizan campañas, ¿no? El sábado y domingo se tendrá en tal lugar, se recibirá RAE, ¿no? Ahora, otra característica de esto es que no lo tienes que recibirlo sin costo alguno. O sea, la idea es que
tú cuando dejas el RAE no te cobren por almacenamiento, porque se entiende que al momento en que te vendieron el artefacto eléctrico, ya estaba incluido esos gastos o esos costos para su tratamiento, para su recolección, para su disposición final, de ser el caso. Entonces, el momento en que tú entregas el RAE tiene que ser sin costo alguno. Y no importa la marca, o si lo compraste a esa tienda, o es que tienes que ir con un voucher con el que compraste y le muestras para que te reciban. No, tiene que recibirlo sin costo alguno. Esa es la idea de este sistema. ¿Para qué? Para que de esa manera se incentive a la población y pueda haber para que menor cantidad de estos RAE o artefactos eléctricos termine en los botaderos o en los rellenos sanitarios. El productor también tiene la obligación de comunicar a sus clientes, a sus usuarios, para, pues, no, acerca de estos puntos de acopio. Luego, finalmente, de estos puntos de acopio, son recolectados los residuos. Estos residuos son llevados hacia una planta de tratamiento, hacia un lugar de acondicionamiento o una planta de valorización, donde se separan los componentes, ¿no? Los componentes peligrosos, no peligrosos, los reaprovechables, no reaprovechables. Básicamente, aquellos residuos que pueden ser reaprovechados y aquellos que no pueden ser reaprovechados. Los que no pueden ser reaprovechados tendrán que ser llevados hacia la disposición final, hacia un relleno sanitario o un relleno de seguridad de acuerdo a sus características. El transportista también, dependiendo de los residuos que se acumulen, podrá movilizar directamente hacia los rellenos sanitarios o rellenos de seguridad. Muy bien. Aquí vamos a ver acerca de la denominada línea base. A ver un par de minutos, por favor. ¿En qué consiste la línea base? La línea base significa en estos planes de manejo, los planes de manejo tienen metas. O sea, cada uno de estos planes de manejo tiene que comprometerse ante el Ministerio del Ambiente y en general ante el Estado a cumplir con una meta de recolección. O sea, si bien es cierto, yo he elaborado mi plan, voy a tener puntos de acopio, pero yo tengo que comprometerme a que cada año tengo que lograr una cantidad de residuos, unas toneladas de residuos, para que de esa manera pues no se asegure que hay un manejo adecuado de una parte de los RAE que se generan en el Perú. Entonces yo tengo que comprometerme tengo que establecer un compromiso de cuánto yo voy a recolectar y cuánto finalmente voy a tratar o manejar como RAE, ¿no? A través de mi sistema. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se calcula esto? Primero hay que establecer una línea base, que dice que la línea base es el promedio anual de los artefactos eléctricos en los últimos 3 años, considerando un factor de corrección del 10%. O sea, yo les decía que acá se habla del promedio anual del artefacto eléctrico. O sea, lo que se tiene que hacer ahí es de cada categoría, tengo que obtener un promedio de los últimos 3 años en que he realizado la comercialización, en que he estado, haciendo mi actividad comercial, y de ahí le descuento un 10%. A ese promedio del peso le descuento un 10%, porque ese 10% se entiende que viene a ser el empaque. Pero actualmente, aquí hay unas salvedades, ¿no? Dice, si ya viene operando en el mercado el promedio anual, será de los últimos 3 años. Si es nuevo en el mercado, la proyección de volumen de importaciones y ventas se realizará en los próximos 2 años. O sea, más se tiene que hacer una estimación de cuánto yo voy a manejar en los próximos 2 años para determinar mi meta. Ahora, en el caso que el productor no tenga más de 3 años operando en el país, la línea base es el promedio de los meses en operación. O sea, si no tengo más de, si es un operador nuevo, un productor que tiene menos de 3 años, se obtiene básicamente de los meses que tiene en operación. Correcto. Ahora, eso viene a ser mi línea base. O sea, por ejemplo, yo en la categoría 1, resulta que mi promedio de los últimos 3 años es 1000 toneladas, eso viene a ser mi línea base. Eso es mi línea base, ojo. Pero esta línea base no quiere decir que las 1000 toneladas
yo las tengo que recolectar, no, sino que se han establecido porcentajes, ¿no? ¿Por qué? Por lo que yo les decía, no es que tú vendes un RAE y al día siguiente se convierta en residuo, no, sino que habrá artefactos eléctricos que tardarán más tiempo en convertirse en un artefacto eléctrico, en un RAE. El celular será, por ejemplo, de 1 o 2 años, la computadora será de 3 años, una cocina eléctrica podrá ser de 10 años, una refrigeradora 20 años, 15, 20 años. Entonces, esa línea base que tú tenías o que has calculado también se va a ser influenciada por la vida útil de estos artefactos eléctricos. Y es por eso que se establecieron metas de acuerdo a las categorías de RAE, ¿no? Por ejemplo, acá dice, para la categoría 3, los equipos de informática, y la categoría 4, artefactos eléctricos de consumo, se han establecido porcentajes. Por ejemplo, yo calculaba mi línea base, tengan en cuenta que esta norma salió en el año 2019, que me decía que para el año 2020 mi promedio tenía mi porcentaje, o sea, lo que yo tendría que comprometerme a recolectar, a manejar, debería ser del 16%. O sea, que si mi línea base era 1000 toneladas, para el 2020 tendría que yo haber recolectado 160, ¿no? Para el 2021, 190 toneladas, el 2022, 220 toneladas y así. Va a ir aumentando progresivamente. Hasta el 2024 que vendría a ser el 280 toneladas. Pero todo esto en base sale a mi línea base. Mi línea base es, como ya les he dicho, el promedio de los últimos 3 años, el promedio en peso. También se establecido metas para la categoría 1 y 2. Grandes electrodomésticos y pequeños electrodomésticos. Grandes electrodomésticos, cocinas, ¿no? Y pequeños electrodomésticos, licuadoras, freidoras. Y en este caso, también, 2020, 4%, 2021, 7% y el 2024, el 16%. ¿Por qué? Porque se entiende que estos artefactos eléctricos tienen una mayor vida útil que a comparación de los equipos de informática y de telecomunicaciones, ¿no? Que tienden a ser reemplazados de una manera más breve, ¿no? Igual, si yo, por ejemplo, mi promedio de la categoría 1 era de 100 toneladas, para el 2020 tendría que haber recolectado 4 toneladas y hasta el 2024 hubieran sido 16 toneladas. O sea, va a depender de mi volumen de ventas, va a depender del volumen que yo, de artefactos eléctricos que he comercializado. Y a partir de ahí yo establezco mis metas. O sea, no es que eso es lo que yo debo cumplir como mínimo. Que puedo recolectar más, es cierto, pero no necesariamente eso es lo mínimo, ¿no? Que puedo hacer más, está bien, pero lo mínimo debe ser esto. ¿Y por qué? ¿Por qué se han establecido estos compromisos? Son metas que se han establecido para lograr un manejo adecuado de los RAE, teniendo en cuenta sus características de peligrosidad. Peligrosidad y su potencial reaprovechamiento de sus componentes. A ver, respecto a esto, ya para culminar, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Esto es bastante sencillo, ¿no? O sea, promedio de los últimos 3 años se les cuenta un 10% y dependiendo de la categoría, qué categoría pertenezca al residuo, se tienen estos porcentajes como metas. Ahora, para las demás categorías, sí, los porcentajes son voluntarios, ¿no? No se ha establecido ahí metas, ¿no? ¿Y por qué no creo? Yo supongo que no se ha establecido metas para los demás categorías, porque tampoco no existen infraestructuras o plantas, pues, ¿no? Que se dediquen a reaprovechar esos artefactos, ¿no? Imagínense aparatos médicos, una planta que se dedique a eso es más complicado, ¿no? O, por ejemplo, de los equipos de vigilancia. Los equipos de vigilancia, por ejemplo, tienen algunos elementos o algunos componentes de tierras raras, inclusive hasta radioactivos. Entonces, eso es más complicado el manejo, ¿no? Es un poco mucho más difícil. O inclusive las luminarias, la categoría 6.
A diferencia, por ejemplo, de en Brasil, ¿no? En México o en España, existen plantas donde se recuperan estas luminarias, donde se extrae el gas, ¿no? Toda una tecnología existe. En cambio, aquí en el Perú no. Produces una luminaria, la luminaria va a terminar en el relleno sanitario o en el relleno de seguridad, porque no existe tecnología para su reaprovechamiento o su reuso, ¿no? de estos productos, ¿no? Entonces, solamente actualmente en el Perú lo que sí existen metas obligatorias es para la categoría 1, categoría 2, la 3 y la 4. A ver, normalmente esto es una planta de reaprovechamientos, se desemblan los residuos, estos son las famosas tarjetas electrónicas, algunos residuos pueden terminar en los rellenos sanitarios, en rellenos de seguridad. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, esta es una planta que existe en Brasil, ¿no? Que existe en Sao Paulo. ¿Cuáles son los componentes de esta planta de tratamiento? En realidad, la actividad de la planta de reaprovechamiento para RAE no es muy complicada, ¿no? Es bastante, creo que no es que tenga procesos unitarios muy complejos para lo que se hace en general en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica no hay plantas donde se recuperen metales preciosos. Normalmente las plantas, por ejemplo, en Perú, en Brasil, lo que se orientan básicamente a copiar y a desamblar, ¿no? Desarmar y las tarjetas electrónicas se exportan. Por ejemplo, esta es una planta, ¿no? O sea, la planta tiene un área de recepción donde en este caso, esta planta sí te recibe únicamente tarjetas electrónicas. Vale decir, el generador ya lo separa, lo desarma y te entrega las tarjetas electrónicas, que puede ser un modelo o también se puede recibir todo el artefacto de manera conjunta. En este caso, pues tiene un área donde se va a recibir donde se van a recibir estos RAE en general, no solamente piensen que llegan tarjetas electrónicas, sino RAEs en general. Hay una zona de pesaje, se tiene que pesar la cantidad de RAE que ingresa. Normalmente hay una balanza electrónica de 200 a 300 kilos. Hay una mesa de trabajo donde se cuenta, donde se realiza el desarmado del artefacto eléctrico, de la computadora. Se tiene sistemas neumáticos, herramientas manuales para desarmar los artefactos. Y finalmente esto se acopia. Aquí lo que, bueno, no se ve muy bien aquí la foto, pero lo que normalmente acá en este caso, en esta planta, estaba muy enfocada en lo que eran tarjetas electrónicas, ¿no? O sea, porque esas tarjetas electrónicas las envían a Francia y en Francia recuperaban el oro, la plata y por eso había un buen pago por esas materias primas, ¿no? Y también, evidentemente, los RAE tienen plásticos, vidrios, metales, que eso se puede reaprovechar, pero ya dentro del mercado local. Normalmente eso no se exporta. Entonces, aquí esto es bastante simple, ¿no? Ustedes ven, esto es como un patio, se reciben la mercadería, se pesa, se desarma, y aquello que se va a exportar, pues no, se almacena en el tipo pallet, ¿no? Para su exportación. Esto, por ejemplo, vienen a ser las materias. Esto, por ejemplo, las herramientas que normalmente se utilizan, desarmadores. También hay, por ejemplo, sistemas neumáticos, ¿no? Las tarjetas electrónicas, ¿no? Porque las tarjetas electrónicas tienen componentes de metales preciosos, tierras raras, paladio, una serie de metales que tienen un buen valor de mercado, un buen valor de venta. Esta es una vista, ¿no? De lo que es esta planta, ¿no? La planta tiene un área de maniobras, un patio, un área bastante amplia. Básicamente es un almacén. Es un almacén donde los artefactos electrónicos se desarman, pero se desarman en condiciones profesionales, pues, ¿no? Con el tipo de protección personal, teniendo en cuenta las características del artefacto. Las tarjetas electrónicas sirven para la exportación por los metales preciosos que les decía, pero también existen otros elementos como los plásticos, los metales, el vidrio que puede ser reaprovechado en el mercado interno. También pueden existir baterías, ¿no? Esas baterías por lo general pueden ser dispuestas en un relleno de seguridad, ¿no? A lo mejor si no pueden ser reaprovechadas. Bueno, aquí ya para culminar, ya bastante breve, bastante breve. Existe pues un mercado de segunda mano, por ejemplo, los centros comerciales Malvinas, donde te pueden pagar por tus artefactos eléctricos,
¿no? También es una forma también finalmente de valorizar, pero en estos lugares, pues ahí habría que mejorar mejor las condiciones de trabajo, de reaprovechamiento, de manejo de los RAE, ¿no? A ver, existe también aquí métodos para el inventario nacional, esto cuando ya se quiere ver a nivel de políticas, básicamente para que lo tengan en cuenta, cuál es la generación de RAE, vienen a ser las ventas, lo que se comercializa, más lo que se reutiliza, ¿no? Más aquello que se logra reutilizar, ¿no? Y teniendo en cuenta siempre la vida útil promedio de los RAE, ¿no? La vida útil promedio de los RAE. Lo que en esas estimaciones de vida de cantidades de toneladas se basan en aproximaciones, ¿no? Teniendo en cuenta los volúmenes de venta de los artefactos eléctricos y también la vida útil. Existen fórmulas que permiten más o menos predecir si yo tengo 1000 toneladas de tal artefacto eléctrico, cómo va a ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Cómo hay métodos estadísticos. En el primer año, cuánto se convertirá en RAE, en el segundo, el tercero y a lo más en el quinto año, ¿no? Luego hay un método Carnegie-Mellon Method, el cálculo sobre la base de ventas asumiendo tiempos de vida de reciclaje y almacenamiento, es de compra, el método es de compra al final de la vida útil. ¿Cuál es la información que se necesita? Por ejemplo, el volumen de venta de artefactos eléctricos importados, la información de censos y estudios acerca de la vida útil, ¿no? Hay tablas, hay cuadros estadísticos, ¿no? Que te permiten, teniendo en cuenta, hay distribuciones probabilísticas, teniendo en cuenta el volumen de ventas, cómo esto se distribuirá en el tiempo, ¿no? Existirán artefactos eléctricos que tendrán una mayor vida útil, por ejemplo, artículos, los equipos médicos, herramientas eléctricas, y a comparación existirán, por ejemplo, los equipos de informáticas, los pequeños electrodomésticos que tendrán una menor vida útil. A ver, acá, por ejemplo, esta es una manera bastante sencilla, ¿no? De hacer una distribución. Por ejemplo, estas son las ventas, ¿no? Esto es de acá de un libro, de una publicación, básicamente. Y se tiene las ventas de 2000, 2001 hasta el 2007, ¿no? Entonces, se estima que, por ejemplo, lo del 2000, estos son, por ejemplo, para PCs, ¿no? Lo que se vendió en el 2001 se convertirá en residuo dentro de 5 años, ¿no? Dentro de 5 años, ¿no? Igual ocurriría en el caso de y así progresivamente, ¿no? O sea, a partir del quinto año se podría decir que se empieza a generar residuos, ¿no? Aquí mejor, en esta gráfica de acá se puede ver mejor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, esta es una venta del año 2000, yo asumo que el tercer año el 10% se convierte en residuo, al cuarto año el 20% y de esa manera, ¿no? De esa manera logro hacer una distribución más o menos de un tipo de artefacto, pero luego yo necesito saber básicamente las ventas, ¿no? Las ventas o al menos el volumen de artefactos eléctricos que se ha importado en determinado año. Y eso es información que se obtiene de la SUNAT, ¿no? Y asumir, ver estudios, ¿no? De vida útil, sobre todo esto se ve en lo que son equipos informáticos, ¿no? Y a partir de ahí hacer una distribución a partir de qué año se va convirtiendo en residuos, ¿no? Luego aquí es importante siempre para el tema de la meta de los productores, ¿no? El peso del año 1, peso del año 2, peso del año 3, un promedio y esto por 0.9 porque hay que descontar, se descuenta el 10% por material de empaque. Y siempre teniendo en cuenta que la meta es por categoría, ¿no? Tengo que ser por categoría, no es que debo no mes que mezclo, sumo pesos de diferentes categorías, no, sino una meta por categoría. Y teniendo en cuenta que solamente existen, mejor dicho, línea base, esto es línea base, no es meta, teniendo en cuenta que solamente existe obligatoriedad para lo que es la categoría 1, 2, 3 y 4. Las demás categorías es de tipo voluntario. Yo puedo comprometerme que al 10º año voy a, de repente, si soy un comercializador o un importador de artefactos de equipos médicos, diré, por ejemplo, en el año 20 haré la recuperación de un tomógrafo eléctrico. ¿Por qué? Porque en realidad eso es mi condición, no es que yo todos los años voy a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque esos equipos tienen una vida útil mucho más prolongada, ¿no?
Luego aquí, por ejemplo, por medio de vida útil, datos de vida útil para los artefactos eléctricos, por ejemplo, se habla de refrigeradoras, lavadoras, televisores, equipos de video, equipos de audio. Son estimaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, la columna superior es para Latinoamérica y en el caso para la Unión Europea, ¿no? Básicamente eso. Vida útil de los smartphones en Estados Unidos, estamos hablando acá en meses, la Unión Europea, los 5 países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, menor tiempo, España también, ¿no? Diferentes valores, ¿no? Estamos hablando de meses, pero en general siempre estamos hablando de, en promedio de 19 meses, año y medio por lo menos, ¿no? Ya para culminar, por ejemplo, acá hay algunos valores de lo que es el tratamiento para artefactos eléctricos, 300 soles la tonelada, la disposición final, el relleno de seguridad, 400 soles la tonelada. Esto es importante para el tema de la internalización de costos. ¿Qué costos se debe tener en cuenta? Siempre, por ejemplo, costos administrativos, por ejemplo, para hacer el presupuesto de un plan de manejo, los costos por almacenamiento, o sea, la empresa que se va a dedicar a copiar estos RAE, los RAE, y también los contenedores que se van a colocar en los diferentes puntos de acopio, los costos de transporte, el reaprovechamiento, evidentemente las plantas donde se reaprovecha o se acondicionan los RAE, se desambla, tienen un valor, esa actividad tiene un valor, y los costos por disposición final para aquellos componentes de los RAE que no pueden ser reaprovechados, ¿no? Aquí finalmente, aquí ya para terminar, por ejemplo, existen costos de almacenamiento, por ejemplo, existen cajas de cartón, también, por ejemplo, este tipo de contenedores, ¿no? También hay en algunos, por ejemplo, se ven estos tipos de contenedores más elaborados, ¿no? Para equipos electrónicos, ¿no? Equipos de, por ejemplo, para pilas, esto es para lo que son equipos móviles, ¿no? Aquí tener en cuenta siempre la mano de obra, el mantenimiento, por ejemplo, en el caso del transporte, el mantenimiento de las unidades, combustible, depreciación de las unidades, pero en general estos son valores que brinda el mismo transportista. Es necesario siempre que el encargado de la gestión del manejo de los RAE, o digamos el productor, ya sea de manera individual o colectiva, tenga siempre en cuenta, tenga en consideración los costos por el almacenamiento, por el transporte, por el reaprovechamiento y por la disposición final de los residuos, de los RAE. Bueno, estimados alumnos, disculpen, me he extralimitado. Muchas gracias por su tiempo. Desde ya, bueno, le agradezco a su profesor Norvin por la invitación. Y bueno, acá se encuentra mi correo electrónico en caso quisieran alguna aclaración, si no hubiese alguna diapositiva no haya quedado claro, mejor dicho. Espero haber podido aportar en este par de horas en algo a su formación, ¿no? Y recordar que siempre, pues, no, siempre hay que dejar en buen lugar a la UNI, que es nuestra alma mater. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, gracias, Aaron, José, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Hola. te escuchamos, Norma. Gracias, Fernando, por la exposición y por aceptar la invitación con tan corto plazo. Bueno, eso es todo por hoy, chicos y chicas. Gracias nuevamente, Fernando. Ya el lunes nos estaremos comunicando con los jóvenes.
Muy bien, hasta luego, muchas gracias. Fernando, nos vemos chicos, chicas.